A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola y bienvenidos a nuestro programa Sonrisas al Día. Gracias por acompañarnos en un episodio más. El día de hoy tenemos la invitación al doctor Juan Fernando Pérez, con el que vamos a hablar sobre oclusión dental. Oclusión dental es un tema relativamente complejo, pero el día de hoy vamos a tratar de hacerlo lo más fácil y lo más digerible para que todos podamos comprender un poco la importancia de este concepto y esta área de la odontología. Bueno, bienvenido doctor Juan Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poquito una introducción del tema que vamos a hablar el día de hoy. Buenos días Francisco, ¿cómo te va? Bueno, como ya les estaba contando, nosotros vamos a hablar un poco de oclusión, lo que comúnmente las personas suelen llamar como la mordida. ¿Qué tal muerdo? ¿Cómo estoy en esta mordida? Si estoy con una mordida profunda o un poco mal, pero realmente vamos a llegar un poco más allá, saber qué implica tener una buena mordida, o lo que en odontología lo conocemos como una buena oclusión. Más que morder bien, que sea algo funcional. Entonces les preparamos una presentación más o menos para que entendamos un poco más allá cómo funciona esto del tema de la oclusión. Bien, entonces tenemos las generalidades de la oclusión, donde al inicio siempre tenemos que entender lo que es la dentadura y sus estructuras de soporte, ¿no? Con esto nosotros vamos a ver que cada diente, dividido a grosso modo, vamos a tener dos estructuras, ¿ya? Donde tenemos la parte de la corona y la parte de la raíz. ¿Listo? Y exactamente, como vemos en la imagen, nosotros aquí tenemos la corona, la raíz y el ligamento periodontal. Cada uno de los dientes se va a dividir por grupos dentales, ya sea yendo desde adelante hacia atrás, los dientes incisivos, luego los caninos, premolares y molares. Y cada uno de estos ya les vamos a explicar un poco con Francisco cómo funcionan, las funciones que tienen y el por qué es importante morder bien, como les había dicho hace un momento. Bueno, ya que has mencionado la forma de los dientes, es importante comprender, por ejemplo, que con los dientes anteriores o los dientes de adelante, no es recomendable, por ejemplo, hacer el acto de masticación, ¿no? Al igual que con los dientes posteriores, va a ser igual contraproducente estar desgarrando o cortando alimentos. Cuéntanos un poco más sobre la relación que tienen estas formas y las acciones que deberían realizar en función. Sí, totalmente. Si pasamos un poquito más adelante en las diapositivas, vamos a ver un poco estos ejemplos. Como les decía, bueno, la parte de arriba de la boca, la arcada maxilar, ¿listo? La forma de estos dientes son un poco más anchos y por lo tanto estos tienen que encajar sobre los de abajo, ¿ya? Esa es la parte más fundamental, digamos, o la parte más visible de lo que debería ser una buena oclusión. Entonces, como vemos en la imagen, esto sería, digamos, una oclusión que aparentemente va a estar bien. ¿Pero qué es una oclusión ideal? Justamente como decía Francisco, nosotros tenemos dientes que tienen distintas funciones y tenemos dos tipos de oclusiones. Una oclusión estática, que es básicamente lo que estamos viendo en la imagen, donde nosotros tenemos la mordida, los dientes superiores sobre los dientes inferiores y estamos prácticamente simplemente mordiendo, tomémoslo así. Pero esa posición realmente nosotros la tenemos muy poco tiempo en el día, más o menos entre una media hora a una hora. Hay bastantes debates en cuánto tiempo tenemos esta posición. Entonces realmente es importante, pero más importante aún es una oclusión dinámica, una oclusión funcional en la cual nosotros en los movimientos de apertura, de lateralidad, que ya vamos a ver unas fotitos, nosotros ayudamos a las dientes posteriores, como decía justamente Francisco, a que esos dientes no estén, por ejemplo, teniendo movimientos de lateralidad, que no desgarren alimento, sino que más bien tengan movimientos horizontales. Como vemos en la imagen, nosotros tenemos algunos tipos de dientes, ¿ya? Y las formas de las raíces, las formas de las coronas nos van a dar su función. Los dientes de adelante, al ser más largos y al tener una sola raíz, van a resistir mucho mejor las fuerzas de lateralidad, mientras que los dientes posteriores, las muelas,
al tener muchas raíces y al ser más amplias, estas van a resistir mucho mejor las fuerzas de compresión o las fuerzas mastigatorias. Es por esto que tenemos funciones indicadas y funciones específicas para cada grupo de los dientes. Ya. Vamos a hablar un poco de la guía anterior. Justamente como les comentaba, si vemos en las imágenes, lo que nosotros tenemos es este movimiento hacia adelante. Cuando nosotros se da un movimiento de protrusión, entonces cuando la gente, muchas veces no nos damos cuenta, pero todo el tiempo mientras abrimos y la boca, cerramos y estamos jugando, digamos, con la boca, nosotros vamos a tener ese tipo de movimientos, donde la mandíbula se protruye, va hacia adelante y nosotros tenemos que tener esta llamada guía anterior, donde nuestros incisivos, como vemos en la imagen, van a chocar unos con otros. Y esto va a permitir que los dientes posteriores estén libres, al igual que la guía canina, como también vemos, que cuando movemos hacia los lados, estos dientes van a ser los que tocan y todos los demás tienen que estar en desoclusión, es decir, no tienen que estar ocluyendo, dado que si es que estos estarían ocluyendo nos pueden provocar un montón de molestias en los demás dientes. Nos pueden provocar enfermedades ya sea en la parte del periodonto, es decir, de la encía, que la encía se nos retraiga, nos puede provocar sensibilidad, molestia, nos puede provocar problemas articulares, que igual vamos a tocar una parte muy superficial, pero para que ustedes más o menos entiendan cómo empiezan este tipo de problemas, ¿no? Correcto, entonces, conociendo este contexto, se puede hablar de este concepto de oclusión mutuamente protegida, ¿no? Que es este concepto en el cual los dientes de adelante, si es que están en una buena posición, van a proteger a los dientes, a las muelas, a los posteriores, y los posteriores al igual, si están en una buena posición, van a proteger a los de adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de un punto de contacto, en casa, un ejercicio que pudieran hacer al momento de cerrar, de masticar, de cerrar los dientes, de ocluir, el primer punto de contacto idealmente debería ser en posteriores, o deberíamos tener un equilibrio entre todos los dientes, ¿no? Sin embargo, si tenemos un punto de contacto anterior, el primer punto de contacto que sea anterior, es posible que estemos cargando de una fuerza que no deberíamos cargar a nuestros dientes de la zona anterior, por ejemplo, nuestros incisivos, nuestros caninos, y eso puede ser contraproducente. Entonces, en casa, si es que ustedes pueden hacer este ejercicio, revisen, y si es que no tienen puntos de contacto ideales, pues es importante hacer una consulta con el odontólogo e idealmente con el ortodoncista, ¿no? Que es el especialista que nos va a ayudar a posicionar los dientes y nos va a ayudar a que tengamos una oclusión ideal. ¿Te gustaría como argumentar algo más al respecto de esto de la oclusión mutuamente protegida? Sí, 100%, justo como lo mencionas, es importantísimo y es algo que la gente muchas veces no sabe. Las personas simplemente se ven al espejo, ven cómo muerden y te dicen, bueno, yo creo que mi mordida está bien. O muchas veces incluso cuando tienen tratamientos de ortodoncia con personas que no son especialistas y te dicen, bueno, me quedaron los dientes rectitos, increíble, todo chévere. Pero de repente cuando empezamos ya a analizar la función, la verdadera mordida, la verdadera funcionalidad de la oclusión dinámica, vemos que no tienen estos componentes fundamentales que son la guía anterior, la guía de lateralidad o la guía canina. Y sin esto, pues eventualmente todo va a fracasar, ¿no? Algo importante y algo que yo les contaba recientemente a algunos estudiantes es que nosotros cuando nosotros ocluimos, o por ejemplo en problemas de bruxismo, algo que a mí me sorprendió bastante la primera vez que lo leí, es que hay registrados casos donde las fuerzas oclusales llegan hasta 443 kilogramos fuerza. No sé si ustedes alguna vez han tratado de levantar 443 kilogramos, pero les aseguro que es una fuerza y un peso increíble, es un peso brutal. Entonces imaginémonos todo lo que estamos cargando en nuestra boca. Y eso en pacientes que tienen bruxismo, un bruxismo severo, obviamente. Pero si le sumamos a esto una mala oclusión, malos contactos, y como dijo Francisco, si nosotros tenemos contactos en la parte delantera, en la parte anterior con los dientes incisivos y demás, y estamos ahí ocluyendo, si estos no están hechos para esas fuerzas y encima les agregamos este exceso de fuerza, va a ser súper perjudicial eventualmente para la salud, ¿no? Es por esto que nosotros de ley deberíamos tener algunas citas con nuestros odontólogos, un odontólogo de confianza, para ver cómo está la oclusión y cómo está la salud en general, que siempre es importante. Es fundamental, ya que yo conozco, por ejemplo, muchos casos de pacientes que tienen una buena higiene oral, sin embargo tienen una muy mala mordida, por ejemplo una mordida cruzada, una mordida vis a vis, y gracias a esto, con el pasar de los años, tal vez no cuando son jóvenes, pero mientras más van pasando los años, 40, 50, 60 años, empiezan a tener fracturas, como que se despostillan los dientes por la mala mordida, y eventualmente esto termina en muchos casos
haciendo que se pierdan los dientes. Y es algo muy lamentable, ¿no? Porque tienen una muy buena higiene, sin embargo, nunca corrigieron en la posición de los dientes o la mordida. Como no les afectó en la juventud, pues nunca le dieron la importancia, pero al momento que ya han pasado los años, tal vez un par de décadas, esto va a sentirse, ¿no? Porque esta distribución de fuerzas errónea, constante, va a causar el daño de las estructuras dentarias. Entonces es muy importante no procrastinar este tratamiento. Si es que estamos en casa pensando en ya ir al ortodoncista, en ir a visitar al odontólogo, pues no lo dejemos pasar más, porque todo lo que se puede resolver inicialmente va a ser mucho más sencillo y menos costoso que lo que se va a tener que resolver ya en el futuro cuando tenemos un daño un poco más severo o crónico, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente como estás diciendo, las repercusiones a futuro son las más complicadas, ¿no? Porque si dejamos pasar un problema que ahorita lo sentimos no tan presente, digámoslo así, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, eventualmente nos puede afectar. Y justamente para complementar un poco, las estructuras dentales se pueden ver muy afectadas claramente, pero también algo que casi nadie, al menos yo fuera del mundo de la odontología no lo he escuchado mucho conversar, es el tema de la articulación temporomandibular. Es la articulación que nos va a unir el tema de la mandíbula con todo el cráneo. Entonces, esto es importantísimo y como les digo, casi nadie lo toma en cuenta y también podemos provocar un daño en esta estructura. Vamos a tomar en cuenta, como ven en la imagen, que va a ser como una especie de bisagra. Como les decía, lo que une a la mandíbula con el cráneo. Ajá. Correcto, entonces esta articulación nos va a ayudar a generar los movimientos de apertura de la mandíbula, idealmente, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros tengamos mal en los puntos de contacto en la boca va a transmitirse hasta la articulación y podemos llegar a tener daños muy severos, ¿no? Sí, totalmente. Como vemos ahorita en imagen, esta es una representación justamente de la ATM, de articulación temporomandibular, con la boca cerrada y con la boca abierta. Entonces, como podemos ver, es una estructura súper compleja. Hay clases larguísimas, libros enteros, donde simplemente nos explican el tema de los movimientos articulares y cómo las buenas posiciones o las malas posiciones de los dientes van a repercutir en este funcionamiento. Entonces, justo el que vemos ahorita en pantalla es un trastorno del ATM bien común, que se llama, dicho clínicamente, es una subluxación del disco articular, ¿ya? Nosotros tenemos esta parte de la articulación que siempre, digamos, que se desencaja o se traslada al momento de abrir la boca. Pero muchas veces, no sé, ustedes en casa igual pueden hacer la prueba de abrir y cerrar la boca y más o menos sentir. Hay muchas personas que eso sí se dan cuenta y dicen como que me suena un poquito la articulación, siento como algún sonidito. Y muchas veces no le toman en cuenta. Yo incluso una vez un paciente me decía, sí, yo me puedo sacar cuyes de la articulación. Entonces, wow. Es algo que los pacientes no tienen idea, pero realmente se están dañando muchísimo la articulación y es algo que realmente no tenemos una cura exacta, digamos. Cuando ya tenemos un daño muy grave, realmente es muy complejo de solucionar. Correcto, porque está bastante relacionado también con la función muscular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hemos tenido una mala mordida durante mucho tiempo, reprogramar la musculatura para que muerda en la posición ideal puede tomar algunas sesiones de incluso un poco de terapia, ¿no? Y para funciones como el bruxismo, como lo había dicho antes Juanfer, o también la onicofagia, que es este mal hábito de morderse las uñas, va a cargar demasiado, va a comprimir demasiado el disco de la articulación y esto eventualmente va a ser algo nocivo, ¿no? Hay una característica importante en esta articulación y es que el disco no tiene sensibilidad, no tiene vasos nerviosos. Es un tejido más bien laxo y lo que va a pasar es que cuando haya sintomatología, quiere decir que ya tenemos un daño bastante severo, ¿no? Entonces, por ejemplo, signos del bruxismo podrían ser que en la mañana nos levantemos con dolor muscular aquí, que normalmente cuando estemos en situaciones de estrés o en el tráfico, por ejemplo, nos encontremos como rechinando o remordiendo los dientes. Bueno, esto de la onicofagia es mucho más evidente, ¿no? Se nota bastante con las uñas o es muy fácil verle al paciente. Tascar tapas de esferos, todos estos malos hábitos van a traducirse tanto a la articulación como a las estructuras dentarias. Ahora, me gustaría que conversemos un poco con este tema que está de moda sobre estos oclusores que ayudan a ejercitar el músculo massétero.
Cuéntanos un poco, justo el otro día conversábamos de eso. Sí, el otro día conversábamos de lo importante que es no seguir este tipo de modas, sin primero por lo menos consultar con un odontólogo de confianza y simplemente seguir las modas, porque hay un montón de problemas tanto con estos oclusores que son para tratar de mejorar la parte de los músculos maceteros, pero también tenemos problemas por ejemplo, con los blanqueamientos que muchas veces vemos en TikTok, que es mezclando, qué sé yo, limón con carbón activado, cosas de ese estilo que nos van a ser súper perjudiciales para nosotros, ¿no? Pero ya yendo justamente netamente al tema de la oclusión, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de movimientos, vamos a tener unas fuerzas totalmente verticales y más que verticales, estáticas. Es decir, en vez de estar en la oclusión estática, simplemente mordidos, vamos a estar todo el tiempo accionando nuestra articulación y nosotros recordemos que en esta parte, algo que no sé si las personas lo saben, pero en las articulaciones nosotros tenemos un líquido sinovial que nos va a servir para lubricar de cierta forma y evitar que haya un desgaste innecesario de la articulación. Cuando nosotros tenemos estos movimientos que realmente se asemejan bastante a los de la onicofagia, donde estamos causando un mal movimiento generalmente con los dientes anteriores y en la articulación estamos causando mucha compresión, nosotros empezamos a agotar este líquido sinovial y nos quedamos sin lubricante. Al quedarnos sin lubricante, ¿qué pasa? Las estructuras se empiezan a raspar unas con otras todo el tiempo. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es desgastando nuestra articulación temporomandibular, lo cual igual va a tener muchas repercusiones a futuro. Al inicio, y un tema importantísimo que tocó Francisco, es que nosotros no tenemos ni inervación ni vascularización en el disco articular, en esta zona de la articulación. Por eso es que nosotros no sentimos nada. Por eso es que mi amigo me contaba que se sacaba cuyes y no sentía nada, no sentía ninguna molestia, a pesar de que era algo que obviamente le estaba causando daños a su articulación temporomandibular. Esto obviamente no se va a ver en un periodo de 1 año, en un periodo de 2 años, pero ya a futuro vamos a encontrar problemas de que vamos a tener estos sonidos articulares mucho mayores y después podemos tener problemas que, igual una vez un paciente me dijo, a mí se me salió la mandíbula. Entonces, esto también lo he escuchado algunas veces y básicamente se refiere a esta subluxación. Como habíamos visto en esta imagen, la boca está abierta y el disco articular se sale de la posición y es como que nos traba la mandíbula. Entonces nosotros no podemos regresarla a una posición normal. O incluso puede ocurrir al revés, que se nos queda la boca cerrada y no podemos abrirla. Entonces todo esto tiene que ver con los problemas ya netamente de la articulación temporomandibular y sus diferentes patologías, que hay muchísimas como nosotros sabemos, pero generalmente el público no. Correcto, entonces este programa tiene esta intención de acercarles un poco esta información. Ahora es muy popular en las redes sociales de encontrar muchos de estos videos o muchas de estas tendencias o challenges, pero sí tenemos que pensárnoslo 2 veces, ¿no? Muy afuera de lo divertido que puedan ser estas redes sociales, de lo novedosas que pueden ser, porque también pueden acercarnos a contenido muy interesante. Tenemos que ser muy críticos al momento de hacer estos challenges porque, bueno, el objetivo de estos oclusores, ¿no? Son como unas gomitas como de forma de barril y el objetivo es que el usuario lo esté como masticando y ejercitando como si estuviera haciendo pesas, pero de esta articulación, con el objetivo de mejorar el perfil, ¿no es cierto? Como que se lo vea más marcado los músculos maceteros de aquí y todo. Entonces probablemente eso puede verse muy estético para algunas personas, muy atractivo, pero el daño que vamos a causar a largo plazo seguramente hace que no valga la pena que tengamos esta situación, ¿no? Entonces, haciendo un poquito una conclusión, un recorderis de lo que hemos hablado el día de hoy, es importante que los dientes estén bien posicionados, porque de esa manera vamos a tener una buena oclusión, una oclusión mutuamente protegida. También era importante la forma de los dientes. Si es que nosotros no tenemos nuestros dientes con una buena forma, si probablemente están rotos o por ejemplo están planos los molares, es muy frecuente que en los molares se vuelvan planos cuando hay bruxismo, se pierden las cúspides y las fosas. Todo esto va a causar daños en la articulación y daños en nuestra mordida. Entonces tenemos que ser bastante críticos al momento de hacer todas estos challenges y todas las cosas que tienen que ver con la boca, porque, por ejemplo, lo que tú decías de los blanqueamientos también es bastante frecuente, que se ponen sustancias abrasivas en los dientes con tal de ahorrarse, ¿qué? $100, $200 que cuesta un blanqueamiento, pero el daño que vamos a tener es irreparable, ¿no? Porque tener un nuevo diente es imposible, generar a través del esmalte es imposible.
De hecho, sería interesante que algún rato podamos generar contenido de poniendo en un diente extraído limón, bicarbonato o alguna de estas sustancias para que se pueda ver con zoom cómo quedan las estructuras dañadas después de hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces siempre tengamos en cuenta esto y lo que decíamos al inicio de los puntos de contacto, ¿no? Es importante que el punto de contacto inicial al momento de morder vaya hacia los dientes posteriores más que hacia los dientes anteriores. Los dientes anteriores tienen la función de cortar y de desgarrar, mientras que los posteriores van a tener esta función de triturar. Bueno, antes de terminar, ¿te gustaría argumentar algo más? Simplemente un caso que ahorita me hiciste de acuerdo hablando, cambiándonos un poco de tema al tema del blanqueamiento dental que muchas veces vemos en redes sociales. Recientemente, posiblemente hace unas 2 semanas, vi un caso de una persona que se dañó tanto los dientes con estos blanqueamientos que tuvo una sensibilidad extrema y simplemente por seguir modas tuvo que hacerse endodoncia de los 2 incisivos centrales por temas de una sensibilidad muy severa. Entonces, bueno, creo que Francisco resumió muy bien el tema de oclusión, de los buenos puntos oclusales, de la buena función de la articulación temporomandibular. Y nada, la recomendación de siempre, que vayan una vez cada 6 meses por lo menos al odontólogo, que más o menos tengan unos controles, que un odontólogo que les dé confianza, que les explique por qué pasan las cosas. Yo siempre les explico a mis pacientes todo para que vayan sabiendo un poquito más y no simplemente salgan diciendo, no sé qué me habrá hecho, pero ya me hizo el tratamiento, lo que sea. Sino que sepan un poco más y se eduquen un poquito en el tema de la odontología en general, ¿no? Y de cómo cuidar su salud oral. Correcto, Juanfer. Gracias por visitarnos el día de hoy. Recuerden igual que el programa tiene este objetivo, ¿no? De acercar a ustedes estos temas que pueden parecer complejos al inicio, pero que explicándolos en el contexto adecuado nos van a ayudar a generar conciencia sobre todos estos buenos o malos hábitos que pueden existir y las acciones que podemos tomar para mejorar y que nuestra sonrisa, nuestra salud dental sea fabulosa. Gracias por vernos un día más y les mandamos muchos saludos en casa y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales como @DentalAdvantageYuyo. Ha sido para nosotros un placer poder estar con ustedes este día y muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.